Buenas noches, hermanas y hermanos. Amén. Hoy día les vengo a compartir una palabra. Amén. Vamos a ponernos de pie. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y vamos a buscar en el libro de Hechos 9. Hechos, capítulo 9, versículo 3 hasta la 9. Hechos, capítulo 9, versículo 3 hasta la 9. Los que encontraron pueden sentarse. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, hoy día el mensaje que les quiero compartir es: Dios convierte a una persona rebelde. Amén. A ver, en aquellos tiempos cuando Jesús descendió al cielo y sus discípulos quedaron en la Junta Suprema, ¿qué discípulo fue juzgado y murió apedreado? Esteban. Y a la gente que la apedrearon, ¿quién cargó sus mantos? El joven Saulo, que Amén. cuando se convierte llegaría a ser el apóstol Pablo. Esa es la historia de Saulo, seguidor de Jesús, camino en Damasco. Ya estaba Saulo por llegar a Damasco cuando de pronto desde el cielo lo rodeó un gran resplandor como un rayo. ¿Y por qué Saulo también estaba yendo a atraer a los seguidores de Jesús? Como a Esteban lo juzgaron porque ellos pensaban que era un blasfemo contra Dios, pero más bien los fariseos estaban equivocados. A Esteban le dijeron que todo lo que decía era blasfemear, porque él también, cuando estaban apedreándolo, dijo y vio, se le abrieron los cielos y vio a Dios y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Creían que estaba blasfemando. Y ahí él fue el primer mártir cristiano, o sea, la primera muerte de un seguidor de Jesús. ¿Quién fue? Esteban, a quien murió apedreado, solo porque lo condenaron porque era un blasfemo. No era realidad, más bien los fariseos estaban equivocados, de los maestros de la ley en la Junta Suprema, estaban equivocados. Más bien Esteban era lo que estaba diciendo lo correcto. Por eso también Saulo creía que los demás seguidores de Jesús eran blasfemos. Entonces quería traerlos y meterlos a la cárcel. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, respondió la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo. ¿Por qué Jesús te está diciendo es a mí a quien estás persiguiendo? No, hermano, no se confundan que Saulo estaba persiguiendo a Jesús correteándolo. Eso no se refiere. Se refiere a sus seguidores, porque él está persiguiendo. Prácticamente si está persiguiendo a sus seguidores, está persiguiendo a Jesús. Él le dice: Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Pero levántate y entra a la ciudad, que ahí sabrás lo que tienes que hacer. Los hombres que iban con Saulo se quedaron muy asustados, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Por fin Saulo se puso de pie, pero aunque tenía los ojos abiertos, no podía ver nada. Entonces tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad de Damasco. De esa manera, Jesús llamó a Saulo para que se convirtiera uno más de sus apóstoles. Así, de esa manera lo llamó. Se le apareció en un resplandor y de ahí lo dejó ciego, aunque tenía los ojos abiertos. A veces Dios te llama de dos formas: con cuerdas de amor
y con cuerdas de dolor. ¿Cuáles son las cuerdas de amor? Cuando Él te llama de una buena manera, es como decir, si te aparece en sueño, visión, no sé, también cuando a través de un profeta te llama. Es pues cuerdas de amor, la manera fácil, la manera difícil te puede traer con enfermedad, sufrimiento, rebeldía. Amén. De esa Gloria a manera Dios. también te puede traer, pero cuando te trae el Señor, tiene un propósito para que te llame. Él tampoco no te llama para hacerte una broma, también Él tiene un propósito. Seguro por algo te ha llamado. Si te llamó, ya tienes que servirle porque te llamó por un propósito. Él no te llama porque quiere hacerte un juego, por un propósito te llama. Amén. Y a Saulo lo llamó por una manera para que se convirtiera uno de sus apóstoles y escribiera todo lo de Jesús. En el de Hechos para adelante hasta llegar a a Hebreos, todas son las cartas del apóstol Pablo que ha escrito. Primera, segunda de Corintios, Efesios, Colosenses, Filipenses, de ahí no sé más libros, hermanos, pero eso es. Para eso Dios le llamó y todavía para más cosas, para que todavía estuviera lleno del Espíritu de Dios. Cuando se convirtió en apóstol, estaba lleno del Espíritu. Incluso en sus últimos días de vida, cuando Pablo estaba antes de su juicio, que iba a morir decapitado, todavía seguía creyendo en Dios y aún así predicaba sin miedo, incluso que los romanos lo iban a decapitar. El apóstol Pablo también, él fue de la isla de Jerusalén, fue a parar a la isla de Malta y de Malta continuó su viaje a Roma. Incluso en Roma iba a ser juzgado para su condena, si se salva o muere. Pero lamentablemente ya decapitado. Pero aún así en Roma seguía predicando, aunque los romanos no creían en Dios. Aún así seguía predicando sin temor y para eso lo llamó. Imagínense, si Saulo ni siquiera si no se hubiera arrepentido y hubiera vuelto a Dios, en el día del juicio final estuviera lamentablemente en el infierno. Pero no, lo rescató de ahí y ahora en el día del juicio estará gozoso en su casa en la Nueva Jerusalén. También lo salvó. Porque si estuviera siguiendo pecando ahí, ya estaba condenado solo. Pero también Dios lo llamó para que fuera uno de sus apóstoles y escribiera todo lo que Dios le manda, todos sus milagros, incluso que profetizara, incluso hasta en los últimos días de su vida que tenía todavía en Roma. Por eso también el Señor te llama por algún propósito, no te llama porque Él quiere. Tiene un propósito guardado para ti. Tal vez tú no lo sepas, pero Dios sí sabe. Amén. Esto es un propósito como puede ser como en el libro de Reyes, creo, está la historia de Elías y la viuda del pueblo. Dios le dijo a Elías que vaya a aquel pueblo y que buscara a una viuda y que le dijera que le daría de comer. Y Elías ni sabía por qué le había llamado. Él dirá, oye, el Señor, ¿para qué me ha llamado? ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer? No sé, él no sabía por qué lo llamó. Llegó a la ciudad de Serpa y encontró ahí a una viuda con su hijo. Estaban trayendo agua. Entonces Elías le dijo que le diera de beber un poco de agua. Pero decía, ellos ya no tenían. Y otro intento, y le dijo Elías que le diera un trozo de pan. Y entonces, como esa viuda todavía tenía un poco de masa, de harina y de aceite, le dijo que solo era su la última comida que tenían. Después de eso morirían porque ya no tenían nada. También Elías lo llamó porque después de eso le preparó la viuda el pan y se lo dio y comió. Pero entonces cuando Elías comió el pan, le dijo que ya podía prepararse para su hijo. Pero como ya no tenía, le dijo que ese cántaro de aceite estaba lleno y ese barril de harina estaba lleno, rebalsando, y él quería escaparse esa harina. También por un propósito, otro propósito lo llamó. También como estaban en la región de Serpa,
ellos también creían en la estatua de Baal, conocido como el rey de todos los dioses. También para que los salvara de esa perdición lo llamó. Y segundo, también tenía un propósito. Otro que era, cuando después de que vio ese milagro, la viuda le dijo a Elías que se quedara en su casa. Después de unos días, su hijo estaba enfermo. Y después de eso, Elías le dijo a la viuda en qué podía ayudarle. Y le dijo que le orara a su Dios para que lo sanara. Llevó al niño y en su cama se acostó en él 3 veces pidiéndole al Señor, devuelve la vida al niño, y se sanó. Tenía un propósito Dios también. Rescató a una alma más y también para curar a su hijo. Tenía un propósito Dios. Bueno, como él ya era profeta, pero tenía un propósito para llevarle en aquella ciudad. En cambio también hay un propósito cuando Él te llama. El Señor tampoco no te llama en vano, porque tiene algo que tienes que hacer como una misión. Por eso el Señor también te llama. Como también le pasó al profeta Moisés, cuando estaba en la región de Madián, se le presentó Dios en el arbusto ardiente para que lo llamara para rescatar al pueblo de Israel. Lo llamó por un solo propósito, rescatar al pueblo de Israel. Por eso Dios te llama, te llama para alguna misión, para algo, te llama por un propósito. Si el Señor te ha llamado, entonces no debes rechazar eso, debe ser por algo, te está llamando. Por alguna misión o por algún encargo te está llamando y tienes que obedecer, porque el Señor te ha llamado por un propósito, para que hagas algo. Amén, gloria a Dios. Por fin Saulo se puso de pie, pero tenía los ojos abiertos, pero no podía ver nada. Entonces lo tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad de Damasco. Ahí Saulo estuvo ciego durante 3 días. No quiso comer ni beber nada. Estaba preocupado porque él también estaba ciego, estaba preocupado. Él estaría ya pensando que se quedaría para siempre ciego. Les cuento un resumen después de lo que pasó. Después de esto, Saulo fue a la ciudad de Damasco. Y entonces Dios le llamó a un siervo llamado Ananías. Le dijo que fuera a ver al joven Saulo en la ciudad de Tarso. Y de ahí le pusiera sus manos en sus ojos y de ahí se sanaría. Y que luego lo bautizara. Y así lo hizo Ananías. Lo hizo y después de eso lo bautizó al joven Saulo. Saulo también se arrepintió de sus pecados y luego le pusieron de nombre Apóstol Pablo. Amén. Lo llamó por un propósito. Tenía una misión también, para profetizar, para hacer milagros, para escribir todas sus cartas. Por un propósito lo llamó el Señor. Igual así, a algunas personas, si los llama, ya no tienen la misma fe, creen que es una burla, que alguien está poniendo una voz y ya, lo desperdician. No, o sea, no creen, no quieren ir a su llamado. Es casi igual como también le pasó a Jonás. Le dijo Dios que iba a profetizar en Nínive, pero no quiso. Pero se arrepintió y sí volvió. Una segunda oportunidad tuvo Jonás desde que lo llamó. Por eso, hermanos, si alguna vez si el Señor los llama, no lo rechacen. Es por algún motivo que les llama. Te llame a través de una visión, de un sueño, de una revelación, incluso de su profeta, no sé cómo te puede llamar el Señor. Pero tengan una cosa bien. Si te llama es por un propósito, no es en vano. Seguro tienes una misión, seguro Dios tiene tu futuro en delante. Amén. Porque también Dios desde el vientre de tu madre y ya sabe que te va a llamar, ya sabe cuál será tu nombre, ya sabe qué es lo que vas a hacer. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Gracias, amado Dios, gracias.
En esta hora, Padre amado, te damos gracias por esta palabra y así síganos hablando mediante tu palabra, Padre amado. Nosotros no conocemos nada, pero mediante de tu palabra nos enseñas y nos llenamos más de sabiduría tuya, Padre amado. Te damos gracias por esta enseñanza y así hablándonos con más enseñanzas hermosas. Amén. Amén.